Todo comenzó mucho antes de las ciudades, de los templos, de las palabras escritas. Antes de que alguien soñara con levantar una muralla o de que un humano imaginara el concepto de propiedad. Para entender el primer asesinato de la humanidad, hay que ir atrás, muy atrás. A un tiempo donde la humanidad apenas era una chispa en el fuego de la evolución. Imagínalo, sabanas abiertas, cielos inmensos y pequeños grupos de homínidos, nuestros ancestros, moviéndose de un lugar a otro, siguiendo los ritmos de la tierra. No había ley, ni rey. Solo la necesidad constante de sobrevivir. Cazar, recolectar, proteger al grupo. El día a día estaba marcado por el hambre, el miedo y el instinto. Y en medio de ese mundo brutal y sencillo, ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia del ser humano. No fue un accidente. No fue defensa propia. Fue el primer acto deliberado de violencia con intención de matar. El primer asesinato. Este no es un relato mítico, aunque los mitos también lo cuentan. La historia de Caín y Abel en la Biblia, por ejemplo, es solo una sombra simbólica de lo que realmente ocurrió. Porque la ciencia tiene pistas, y aunque la verdad completa puede haberse perdido en la niebla del tiempo, los huesos antiguos, enterrados durante cientos de miles de años, todavía susurran fragmentos del pasado. En el año 2015, un grupo de científicos desenterró en Etiopía el cráneo de un homínido de hace unos 430.000 años, en lo que hoy conocemos como la Sima de los Huesos, en Atapuerca, España. El cráneo, al que llamaron cráneo 17, presentaba dos fracturas idénticas sobre la frente, con la forma precisa de un golpe dado con una herramienta de piedra. Lo interesante, lo perturbador, no es solo la violencia. Es que los golpes eran simétricos, como si quien los dio hubiera repetido el acto. No fue una caída. No fue un accidente. Fue intencional. Dos impactos. Con fuerza. Con dirección. Con un objetivo, matar. Esto es más que un fósil. Es evidencia. Evidencia de que alguien, hace casi 500.000 de años, miró a otro ser humanoide a los ojos y tomó la decisión de arrebatarle la vida. ¿Pero por qué? ¿Qué empujó a ese antiguo homínido a cometer el primer asesinato? ¿Celos? ¿Territorio? ¿Miedo? ¿Venganza? Y aquí es donde comienza realmente nuestra historia. Para entender el porqué, hay que mirar más allá del hueso roto. Hay que intentar imaginar la mente de ese ser. No era humano como tú o como yo, pero no era un animal salvaje. Era algo intermedio. Un Homo heidelbergensis, posiblemente un antepasado directo del Neandertal y del Homo sapiens. Caminaba erguido. Usaba herramientas. Tenía vínculos sociales. Sabía qué era el dolor. Y, tal vez, también sabía qué era el odio. El grupo en el que vivía no era numeroso. Unas pocas decenas de individuos, unidos por la sangre, la necesidad y el instinto. En ese pequeño mundo, cada interacción contaba. Un gesto podía significar alianza o amenaza. Y en un entorno donde los recursos eran escasos, las tensiones no eran extrañas. Imagina al asesino, observando, día tras día, al otro. Tal vez lo envidiaba. Tal vez competían por una hembra. Tal vez uno había desobedecido al líder. O tal vez, simplemente, una chispa de ira se encendió en el momento menos esperado. Lo cierto es que, en algún punto, tomó una piedra. La levantó. Y golpeó. Una vez. Y luego, otra vez. Lo fascinante es que no fue solo violencia. Fue intención. Eso es lo que define al asesinato. No fue instinto animal, como el de un león cazando a su presa. Fue una acción pensada, ejecutada con precisión. Una decisión. Y lo más inquietante es lo que vino después. El cuerpo del asesinado fue arrojado, o depositado, en una cueva profunda junto con otros cadáveres. Más de 20 esqueletos han sido hallados en ese lugar.
algunos rotos, otros enteros. No hay signos de que los arrastrara un río ni que murieran todos juntos. Al parecer, fueron puestos ahí, uno por uno, a lo largo del tiempo. ¿Era un cementerio primitivo? ¿Un ritual? ¿O simplemente una forma de deshacerse de los muertos? Nadie lo sabe con certeza. Pero ese sitio, esa cima de los huesos, es hoy uno de los mayores misterios de la prehistoria. Y en su corazón está la historia del primer asesinato. Un acto solitario, pero con ecos que se extenderían durante cientos de miles de años. Porque, desde entonces, nunca dejamos de matar. Ese primer asesinato no fue solo un punto aislado en la historia. Fue una grieta. Una fisura en la conciencia colectiva de una especie que apenas estaba aprendiendo a reconocerse en el reflejo del agua. Porque lo que separa al asesinato de la simple violencia es la intención. Y con la intención, llega la conciencia. El primer homicidio no marcó solo la muerte de un individuo, sino el nacimiento de una capacidad oscura, la de imaginar la muerte del otro y provocarla. Desde aquel día, o aquella noche, porque no sabemos cuándo ocurrió, esa posibilidad quedó sembrada en nuestro ADN cultural. Con el tiempo, la violencia dejó de ser solo individual. Aprendimos a organizarla, a justificarla, a convertirla en herramienta, en castigo, en guerra. Pero volvamos a la escena. Al asesino. ¿Qué sintió después del acto? ¿Remordimiento? ¿Miedo? ¿Nada? No lo sabemos. Pero quizás, al ver el cuerpo caído, entendió algo. Que la muerte podía ser causada por sus propias manos. Que podía terminar una vida. Que podía cambiar su mundo con un solo acto. Y eso cambia a cualquier especie. Poco a poco, la humanidad avanzó. Surgieron otros Homo, los neandertales, los denisovanos, y finalmente, nosotros, Homo sapiens. Pero esa sombra, esa posibilidad, ya estaba dentro. Las pruebas arqueológicas lo confirman: heridas intencionales, lanzas en costillas, cráneos rotos. El asesinato se convirtió en parte del repertorio humano. Pero aún más inquietante es esto: también desarrollamos la capacidad de recordar, de narrar, de cargar con el peso simbólico de nuestras acciones. El asesinato dejó de ser solo físico. Se convirtió en mito, en advertencia, en castigo divino. Y ahí entramos en el terreno de los relatos antiguos. El Génesis, por ejemplo, cuenta cómo Caín mató a su hermano Abel. No por defensa, sino por celos. Dios había mirado con favor la ofrenda de Abel, y Caín, consumido por la envidia, lo llevó al campo y lo mató. Es un reflejo simbólico, sí, pero profundo. Porque reconoce algo fundamental: el asesinato no nació del caos, sino de la emoción. De lo humano. Y ese mito no es único. Muchas culturas tienen relatos similares. Siempre hay un hermano contra otro, un amigo traicionado, una muerte que lo cambia todo. Porque el primer asesinato no solo es una historia del pasado. Es un espejo. Ese espejo, a veces incómodo, nos obliga a mirar dentro de nosotros. ¿Qué tan lejos estamos, realmente, de aquel primer asesino? Hemos construido civilizaciones, escrito leyes, creado religiones que condenan la violencia, y sin embargo, el asesinato sigue. A pequeña escala, en hogares. A gran escala, en guerras. En nombre del poder, del dinero, de la fe. O simplemente por impulso. Y si el primer asesino no fue un monstruo, sino alguien que sintió lo mismo que tú cuando te invade la rabia, cuando algo te supera y no sabes cómo detenerlo, tal vez eso es lo más perturbador, que no hay una línea clara que lo separe de nosotros. El asesinato no es una aberración externa a la humanidad. Es una posibilidad que llevamos dentro, aunque la sociedad nos enseñe a contenerla. La cima de los huesos, con sus 20 y tantos cadáveres, sigue siendo una herida abierta en la arqueología. Nadie ha podido explicar con certeza qué hacían todos esos cuerpos allí. ¿Era un acto ritual? ¿Una forma primitiva de duelo? ¿O era simplemente un pozo donde arrojaban a los indeseados? Lo que sí sabemos es que en ese lugar está escrito un capítulo esencial de nuestra historia. Uno que no aparece en los libros escolares, pero que define lo que somos. Porque si el asesinato fue posible, también lo fue todo lo que vino después.
el castigo, el perdón, la justicia, el remordimiento. El crimen trajo consigo la necesidad de orden. El caos encendió la chispa de la ley. Y con esa chispa nació también la conciencia social. Quizás el primer asesino no fue solo el inicio de la violencia humana. Quizás también fue el principio de la moral. Porque para que exista el mal, tiene que haber alguien que lo reconozca como tal. Y para que algo esté mal, alguien tuvo que sufrir. Así que cuando ese cráneo recibió los 2 golpes fatales, no solo se extinguió una vida, se encendió una conciencia. Tal vez por primera vez, alguien entendió que quitarle la vida a otro era cruzar una frontera invisible. Una frontera que seguimos cruzando, una y otra vez. Hoy, miles de años después, nos gusta pensar que somos distintos, más racionales, más civilizados. Y en muchos aspectos, lo somos. Hemos escrito constituciones, fundado tribunales, creado sistemas enteros para proteger la vida humana. Pero la sombra del primer asesinato sigue caminando a nuestro lado. Silenciosa, persistente. La violencia, aunque disfrazada de 1000 formas, sigue latiendo en las venas de nuestras sociedades. A veces legalizada, a veces invisible, a veces aclamada como justicia, y otras, simplemente negada. Pero está ahí. Como lo estuvo en aquel día perdido en el tiempo, cuando una piedra golpeó un cráneo por segunda vez, con fuerza suficiente para acabar con todo. ¿Fue venganza? ¿Fue impulso? ¿Fue miedo? Jamás lo sabremos. Pero en ese acto solitario, casi anónimo, se esconde una verdad incómoda, que la capacidad de matar no llegó después. Estuvo con nosotros desde el principio. Forma parte del paquete completo de lo humano, de lo que somos. Pero aquí está la paradoja. Si el asesinato fue el primer crimen, también fue la primera llamada de atención. Tal vez fue lo que nos obligó a preguntarnos quiénes somos, a crear normas, a valorar la vida. Porque una muerte injusta tiene el poder de conmocionar incluso al grupo más primitivo. Tal vez el resto del grupo, al ver el cuerpo, comprendió que algo había ido demasiado lejos. Que ya no bastaba con sobrevivir. Había que convivir. Y convivir exige reglas. Exige empatía. Exige, sobre todo, que reconozcamos al otro como alguien que también siente, sufre, respira y muere. Es posible que la compasión naciera a la sombra del crimen. Que la ética se forjara sobre los huesos de un muerto. Así que, en una vuelta extraña del destino, el primer asesinato no solo abrió la puerta al horror. También pudo ser el detonante de lo mejor de nosotros. La capacidad de reflexionar, de construir comunidad, de proteger, de perdonar. Es una historia incómoda, sí, pero también esencial. Porque negar la oscuridad no la elimina. Solo la deja crecer en silencio. Y entender nuestros orígenes, por brutales que sean, es la única forma de cambiar el final del cuento. Así que la próxima vez que escuches hablar del primer crimen, no lo pienses como algo lejano. Piensa en lo que dejó atrás, una grieta, una lección. Y quizás, el principio de todo lo que hace que hoy podamos, incluso, contar esta historia.